uno de los primeros países, y países todos con democracias muy avanzadas, que estamos regulando un nuevo derecho, es un nuevo derecho civil, que evidentemente se hace efectivo en el sistema sanitario, porque así lo quisimos, para tener esa garantía de universalidad y de equidad, pero que en puridad es un derecho civil que se entronca en lo más propio de la condición humana, que reconoce las limitaciones y las propias características del ser humano, de su biología, y las limitaciones de la ciencia médica y del conocimiento actual para aliviar determinadas circunstancias. Y lo que pretende es, cuando la persona decide que ya no quiere seguir sufriendo una enfermedad, un padecimiento que le genera unas dolencias y un sufrimiento importante, que esa situación atenta a su propia integridad física, que esa situación atenta a su intimidad, y que ese sufrimiento es tan intenso que no tiene posibilidades ni perspectivas de mejora ni de cura, pues aliviarle ese sufrimiento que está abocado a una muerte, pero que es una muerte con unos precedentes de grandes sufrimientos. Y eso es de lo que se trata, es una ley muy humana y de lo que pretende es aliviar ese dolor, pero que en todo caso tiene que ser la persona la que decida. La historia de nuestra reciente democracia es una historia de pasos progresivos para ganar nuevos derechos. Hemos sido capaces de construir un estado de bienestar sustentado en derechos subjetivos y hechos efectivos a través de servicios públicos, y después un conjunto de derechos civiles que hemos sido capaces de incorporar a nuestra democracia. El primero tan básico como el del divorcio, el aborto, los derechos vinculados al estado de bienestar como la dependencia, como el derecho a la asistencia sanitaria, a la cobertura sanitaria universal, etc. Ahora pues tenemos este nuevo derecho, el del matrimonio homosexual, que es un derecho civil también, y ahora este es un nuevo derecho que, como decía, está muy entroncado con las propias características de la condición humana, del ser humano y de sus posibilidades de enfermar y de sufrir y tener grandes sufrimientos. Afortunadamente la ciencia médica ha logrado muchísimos avances, hemos incrementado de forma impensable la esperanza de vida, pero pues todavía tiene limitaciones, y eso tenemos que tener la humildad suficiente para reconocerlo. La derecha española lamentablemente siempre hace lo mismo, utilizando palabras muy gruesas, descalificativos, hiperbólicos. A lo largo de todo este recorrido que antes mencionaba era lo mismo. ¿Qué cosas decían del divorcio? ¿Qué cosas dijeron y todavía aún dicen del aborto? ¿Qué cosas dijeron del matrimonio entre las personas del mismo sexo? Para acabar, en todos los casos, pues utilizando esas leyes que aprobamos. ¿Qué cosas dijeron de la Ley General de Sanidad, por ejemplo? Y ahora presumen de ser uno de los sistemas mejores del mundo. Pero bueno, lamentablemente esta es la historia de nuestra derecha, y en ese contexto lo tenemos que analizar, pero desde luego no podemos asumir esos descalificativos tan groseros que bueno, son muy propios de su propia manera de actuar en democracia. Llegan a decir que decidimos sobre la vida de las personas. En absoluto. Sí decidimos sobre la vida de las personas en la medida que cuidamos su vida, en la medida que tomamos medidas para incrementar esa esperanza de vida, en la medida que introducimos medidas para dar más años a la vida, es decir, que sean vidas más saludables. Sí, mejoramos la vida, pero en este caso es la persona la que decide que no quiere seguir sufriendo. Hay que conocer el contexto y hay que leerse la ley para conocer que es la persona, y se esfuerza mucho la ley en asegurarse de que es un acto personalísimo, que es únicamente la persona la que decide. No valen intervenciones ni de familiares, ni de representantes legales, ni de nada. Tiene que ser exclusivamente la persona la que decide cuando su situación lesiona gravemente su intimidad, su integridad y desde luego su capacidad de sufrimiento. Y en esa circunstancia tenemos que tener la humildad de reconocer cuáles son las características de la condición humana y no obligar a personas a que vivan
en esa situación de tremendo sufrimiento cuando se sabe que está abocada a una muerte. Bueno, yo personalmente pues una gran satisfacción que la ley se pueda aprobar, que este nuevo derecho civil se incorpore a nuestro marco jurídico y demos un pasito más en hacer realidad eso que la Constitución nos mandata a los poderes públicos, de que hacer posible el Estado social y democrático de derecho. Avanzar en esa dirección siempre es muy gratificante, y tener un papel activo como el que tengo también. Pero lo que más gratificante me resulta es cuando hablo con personas que pasaron por estas situaciones, cuando hablo con Ángel Hernández, cuando hablo con Chema Llorente, en nombre de su familia, lo que pasaron pues por no cumplir la promesa que le hicieron a su madre, sus hijos, ¿no? Cuando ya desconecte del mundo, por favor, cuando ya nos reconozca, ayudadme a irme, ¿no? No lo pudieron hacer, pero bueno, esperemos que en el futuro no se dé esa situación, y cuando le prometan a sus familiares cercanos que los ayudarán a irse cuando ya pierdan su conciencia y ya no reconozcan su entorno, como suelo decir yo, cuando bajen la persiana, que no queden al albur de que no puedan controlar su intimidad, su entorno, su propia dignidad, su propia integridad. De eso es de lo que se trata. Es, en definitiva, una ley humana.